Tenemos a los Elohim que tienen a Elion, tenemos a los Theoi que tienen a Zeus, tenemos a Elion que hace una división, y en la Biblia Yahvé tuvo una herencia. Es decir, se le asignó el pueblo de Jacob, los descendientes de Jacob, y una frase muy importante, en cierto punto dice, Yahvé lo guió solo. No hubo Dios extranjero con él. Aquí la Biblia especifica que después de haber obtenido una herencia, una asignación, nos dice que Yahweh la cuidó solo, y esto es importante porque significa que otros Elohim cuidaron de otros, o tal vez incluso algunos Elohim no habían recibido asignación. Aquí te leo una impresión de algunos pasajes del Critias de Platón. Platón nos cuenta cómo se hizo esa asignación. En el pasado, por lo tanto, los dioses dividieron toda la tierra en territorios muy diferentes, que luego fueron asignados por sorteo sin discutir. Entonces, Platón nos dice, exactamente como la Biblia, que esos territorios fueron asignados, pero también nos dice que fueron asignados por sorteo. ¿Y qué hicieron los dioses? Criaban sus propias posesiones y sus propias criaturas, tal como los pastores lo hacen con su rebaño, sin usar violencia física. Yahvé hizo un poco más, pero sabemos que él era un soldado, no como los pastores que sacan a los animales a pastar azotándolos, sino más bien como se hace con un animal manso, guiándolo desde atrás como si fuera un timón, demostrando que eras capaz de convencerlo y conquistar su alma según un proyecto bien definido. Al hacerlo, guiaron y gobernaron a toda la raza humana. Mauro Biglino es un autor italiano de bestsellers internacionales, investigador y erudito muy respetado del hebreo antiguo. Durante muchos años, trabajó para la St. Paul Press de Roma como traductor de la Biblia, proporcionando con gran precisión el significado literal de las palabras hebreas para Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Es una disciplina exigente. El estudioso debe ser riguroso en evitar cualquier tipo de interpretación de la palabra y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El descubrimiento de Mauro lo puso en desacuerdo con las expectativas convencionales del mundo católico y lo impulsó al escenario internacional, donde su trabajo ha abierto un mundo de memoria cultural registrada en la Biblia, pero oculta al público durante siglos por traducciones erróneas y los dogmas de la Iglesia. Buenos días. Hoy vemos algunas consideraciones generales sobre las figuras de estos Elohim y Theoi. En el video anterior, hablo sobre la relación entre la Biblia y Homero, digamos en particular, pero entre la Biblia y el mundo griego en general. Entonces, tanto la Biblia como el mundo griego hablan de estos individuos que en el Antiguo Testamento se llaman Elohim y en los llamados mitos griegos se llaman Theoi. Digo supuestos mitos porque, como bien saben, exactamente igual que para la Biblia, también para los relatos de los griegos y para los relatos homéricos en particular, yo elijo y declaro esta elección metodológica mía, elijo pretender que son verdaderos. Es decir, elijo fingir que, en esencia, han mantenido y transmitido la memoria de eventos que realmente ocurrieron. Esto es fundamental para mí, porque es un método que, en mi opinión, nos ayuda a entender el pasado, y también nos ayuda a conectar el pasado con el presente. Sobre todo, también significa respeto por los autores antiguos. Lo peor que, en mi opinión, se puede hacer es negar su validez a priori, descartarlo de plano sin darle la debida consideración, lo cual se ha hecho durante siglos, y que desafortunadamente algunos todavía hacen. Pero a pesar del hecho ampliamente demostrado de que si uno pretende que lo relatado por los antiguos es verdadero, se pueden realizar muchos descubrimientos importantes y resultan ser significativos, incluso para aquellos que insistieron en negar la validez histórica de los textos antiguos. Por ejemplo, respecto a Homero, sabemos que en el siglo XIX un comerciante, Schliemann, pretendía que la Ilíada y la Odisea contenían esencialmente historia, la memoria de un hecho verdaderamente verificado, y sabemos lo que descubrió. Por suerte, continuó a pesar de todos los intentos de detenerlo. A pesar de todo el sarcasmo que lo rodeaba, a pesar de los ataques de los que fue objeto por parte de un sector del mundo académico que le decía, ¿pero qué quieres?
déjanos a nosotros porque, en resumen, no es asunto tuyo. Por suerte, él continuó. No le importaban esos ataques. Y digo afortunadamente no solo para todos nosotros, sino también para esas mismas personas que hubieran querido obligarlo a detenerse. Pero él no lo hizo. Y por lo tanto, aplicar a los poemas homéricos, y en general el método que aplico a la Biblia, es el mismo método que aplico a las historias griegas. Se pueden hacer descubrimientos importantes, y sobre todo, la posibilidad de conocer no está excluida, porque de lo contrario, a priori, se diría que son solo cuentos de hadas, y por lo tanto, uno se detendría, pero cuidado con detenerse. Por suerte, Schliemann no se detuvo, y después de Schliemann, otros. Ahora, dado que la Biblia nos habla sobre los Elohim, y los griegos, Homero en particular, nos hablan sobre los Theoi, nos encontramos con dos grupos de individuos, y veremos esto en el próximo video, que tienen toda una serie de características absolutamente similares, incluso diría superpuestas y, por ejemplo, tanto en un caso como en el otro. Y al final de este video, entre otras cosas, veremos una curiosidad platónica verdaderamente inesperada, casi impensable. Repito, tanto en la Biblia como en los textos griegos, se habla de este grupo de individuos que obviamente estaban comandados por uno que era el Señor de todos, es decir, por un líder que en un caso era Zeus, y que en la Biblia se llama en su lugar Elión. Elión significa lo que está por encima, por lo tanto es una especie de atributo. Y recuerden este término, porque es muy importante en lo que diremos en unos minutos. Elión es un atributo, no es un nombre propio, e indica precisamente lo que está por encima, es decir, lo que manda. En el curso de la tradición, obviamente cuando Yahvé, es decir, el gobernador del pueblo de Israel, fue hecho para convertirse en el más importante de los Elohim, e incluso se intentó hacer de él el único Dios al que acudir. Luego, a lo largo de los siglos, la tradición judía tomó medidas para identificar también a Yahweh con Elión, lo cual no es en absoluto. Tomemos un ejemplo. Y tomamos el ejemplo del juramento que hace Abraham cuando participó en la llamada campaña de los 4 reyes. Estamos, por lo tanto, en una guerra. Estamos en Génesis 14, y Abraham se encuentra con Melquisedec, quien es definido como Cohen de Elión, es decir, el que cuidaba de los intereses de Elión en un territorio determinado. Normalmente, este territorio se identifica con Jerusalén, porque el nombre en hebreo sería Salem. Otros leen Shalim, y dicen que en realidad es precisamente un territorio que se encuentra en Cisjordania, y que la tradición luego haría desaparecer lentamente para sustituirlo por Jerusalén, porque la tradición no acepta dar demasiada importancia a ese otro territorio. Pero digamos, imaginemos que Melquisedec era Cohen, es decir, sacerdote de Elión en Salem, es decir, en Jerusalén. Entonces, Melquisedec ofreció pan y vino, y bendijo a Abraham con estas palabras: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y luego, Abraham dice: Levanto mi mano ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Es decir, jura su lealtad al comandante, y aquí dice: Levanto mi mano ante el Señor, el Dios más alto. De hecho, en la Biblia masorética, en el versículo está escrito así: Levanto mi mano ante Yahvé, que luego es identificado con el Elión. Y ahora vemos exactamente los versículos examinados tal como están escritos, tanto en el texto masorético como en los textos de Qumran. Y tendremos una pequeña sorpresa. Entonces, este es el versículo del que estamos hablando, y lo vemos en las dos versiones. Esta es la versión de la Biblia masorética, y lo vemos ahora. ¿Ves que está escrito aquí? Aunque obviamente aquellos que no saben hebreo aún pueden ver la diferencia, que resaltaré, que aquí está escrito que Abraham levanta su mano, el Yahweh, es decir, al Señor, el Elión. Es decir, aquí está escrito que Abraham jura ante Yahweh, identificado con el Elión. Ese es el Señor que está arriba, el Señor que manda. Si en cambio avanzamos y miramos el mismo pasaje en los textos de Qumran,
que son mucho más antiguos que el texto masorético, vemos que Abraham jura. Luego levanta su mano exclusivamente frente a Elión. Yahweh absolutamente no aparece aquí. Entre otras cosas, ves que también hay una diferencia con los versos anteriores. Aquí ves que hay puntos y guiones que faltan aquí, porque este es el texto vocalizado por los masoretas, mientras que el texto de Qumran obviamente nunca ha sido vocalizado. Por lo tanto, esta es otra de las diferencias. Y luego, hay otro aspecto que ahora volvemos a revisar. Aquí se dice que Abraham levanta su mano, jura frente a Yahweh, lo cual no está en los textos de Qumran, el Elión. Y aquí aparece Apan, que normalmente se traduce como creador de los cielos y la tierra. Pero hablemos de esto ahora en un momento para entender que incluso aquí las traducciones son muy engañosas. Has visto en los textos de Qumran, es decir, los más antiguos, Yahweh no está ahí, Yahweh fue insertado más tarde. Solo se habla de Abraham jurando frente a Elión. Es decir, Abraham es aceptado oficialmente dentro de esa alianza militar al jurar frente al gran líder, pero Yahvé no está allí. Yahvé fue insertado solo más tarde. Luego señalé que hay Apan. Ahora, este Apa se traduce, como acabamos de leer, con el Elión, Apa, es decir, creador de los cielos y la tierra. En realidad, Apa significa algo completamente diferente. Si tomamos este diccionario de etimología hebrea, escrito por Matthew Clark, basado en los comentarios de Samson Raphael Hirsch, tomamos el verbo apa, es decir, la raíz kena. Él escribe muy claramente que la raíz kana, de la que se deriva apa, significa adquirir por medios legales. Es decir, adquirido a través de medios legales, que no tienen nada que ver con el acto de crear. Así que allí en la Biblia está escrito que el Elión era el propietario, no el creador de la tierra. El dueño, que obviamente es el gran jefe del imperio, es quien lo posee. Y entre otras cosas aquí, el texto también menciona esos versículos de Génesis 14:19, donde dice, teniendo derecho legal, es decir, tenía derechos legales, no era un creador. Comprendes que la diferencia es sustancial, porque en la Biblia, el concepto de creación no está allí, y mucho menos el concepto de creación de la nada. Y así, aquí tenemos una primera curiosidad bíblica. Entonces, Elión corresponde a Zeus. Los Elohim estaban bajo él, al igual que los teoi griegos estaban bajo Zeus. Pero hay otro aspecto que nos remite a la división de las tierras realizada por Elión. Y lo vemos en la Biblia, en Deuteronomio 32:8, donde Moisés cuenta lo que Elión hizo, y en el versículo 8 del capítulo 32 dice, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Ahora, esto francamente parece un poco ilógico en el sentido de que no pudo haber dividido a los pueblos y definido las fronteras de todos los pueblos según el número de los hijos de Israel. Tanto es así que se escribe algo más en los textos de Qumran. Una vez más, en los textos más antiguos está escrito que Elión hizo la división sobre la base de los hijos de los Elohim, y esto tiene su propio significado. Esto tiene su propia lógica. Y ahora lo vemos. Aquí ves la diferencia, y, en este caso, prefiero imprimir la página del fragmento 4Qta, es decir, el fragmento de Qumran, porque al menos de esta manera es más legible. Incluso aquellos que no saben hebreo son capaces de captar la diferencia entre lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí. Aquí estamos en la Biblia masorética, donde está escrito que la división fue hecha por Elión sobre la base del número de los hijos de Israel, y en cambio en el texto de Qumran está escrito que la división fue hecha sobre la base del número de los hijos de los Elohim. Por lo tanto, con una diferencia clara, esta tiene su propia lógica, esta tiene mucho menos.
¿Has visto la diferencia sustancial aquí también? Luego la adición del Vetus Testamentum en el volumen 57, donde hay toda una serie de estudios relacionados precisamente con este pasaje que hemos visto, y donde tratamos de dar una explicación de la manera en la que pasamos de ser hijos de los Elohim a hijos de Israel. Pero esto es lo fundamental, que Elion hizo la división sobre la base del número de los Elohim, es decir, sobre la base del número de las llamadas divinidades. Y aquí regresamos a la relación con los griegos. Así que tenemos a los Elohim que tienen a Elion, tenemos a los Theoi que tienen a Zeus, tenemos a Elion que hace una división. Y en la Biblia, siempre en el mismo pasaje, se dice que en esa ocasión, es decir, en la ocasión de la división, Yahweh tuvo una herencia, es decir, se le asignó al pueblo de Jacob, los descendientes de Jacob. Y una frase muy importante, en cierto punto, dice, Yahweh lo guió solo. No había con él Dios extranjero. Es decir, aquí la Biblia especifica que, después de haber obtenido una herencia y asignación, no nos dice cuáles son los criterios sobre la base de los cuales se hizo la asignación. Los criterios eran el número de los hijos de los Elohim, pero luego cada uno tenía su pueblo. Entonces, alguien tenía un pueblo grande. Alguien, como Yahweh, tenía un pueblo muy pequeño, así que no conocemos los criterios, pero nos dice que Yahweh lo cuidó solo, y esto es importante porque significa que otros Elohim cuidaron de otros, o quizás incluso algunos Elohim no habían recibido asignación. Bueno, pasemos entonces a los relatos griegos, que esencialmente se refieren al mismo tipo de historia. Aquí, les leo una impresión de algunos pasajes del Critias de Platón. Aquí, en el Critias, Platón nos dice cómo se hizo esa asignación. En el pasado, por lo tanto, los dioses dividieron toda la tierra en territorios muy diferentes, que luego fueron asignados por sorteo, sin discutir por lo tanto. Entonces, Platón nos dice, exactamente como la Biblia, que esos territorios fueron asignados, pero también nos dice que fueron asignados por sorteo. ¿Y qué hicieron los dioses? Elevaban sus propias posesiones y sus propias criaturas, tal como los pastores hacen con su rebaño, sin usar ninguna violencia física. Yahweh hizo un poco más, pero sabemos que era un soldado, no como los pastores que sacan a los animales a pastar azotándolos, sino más bien como se suele hacer con un animal manso, guiándolo desde atrás como si fuera un timón, demostrando que fuiste capaz de convencerlo y conquistar su alma según un proyecto bien definido. Al hacerlo, guiaron y gobernaron a toda la raza humana. Platón nos habla de una especie domesticada, pero no está terminada. Así que los dioses ordenaron y gestionaron los diversos territorios recibidos por sorteo. Hefesto y Atenea, sin embargo, tienen una naturaleza común, no solo porque son hermanos nacidos del mismo padre, sino también porque ambos son amantes del arte y la filosofía. Yahvé, por otro lado, amaba la guerra. Ambos recibieron solo una suerte. Así que esto es una especie de contraparte de lo que leímos antes. Y aquí tenemos a Hefesto y Atenea, quienes reciben un solo lote. En la Biblia está escrito que Yahvé se ocupó únicamente del pueblo que se le asignó. Es maravilloso, porque realmente, si olvidamos por un momento el significado artificial que se le ha atribuido a la Biblia, nos damos cuenta de que en realidad nos están contando exactamente los mismos eventos. Aquí, en Critias, incluso se nos dice que la asignación se hizo por sorteo. La Biblia no dice cómo se hizo la asignación. Bueno, aquí tenemos una declaración más, y esto es fantástico en mi opinión, pero hay más. Elohim es un término que, como sabes, siempre digo que sería mejor no traducir, porque en realidad nadie sabe con certeza qué significa. Entre las traducciones que se proponen está la de jueces, personas poderosas, legisladores. Ahora, como entiendes, todos estos son atributos, es decir,
Decir que alguien es un juez presupone que sabemos quién es el que luego actúa como juez, o hace de legislador o gobierna, pero es un individuo que debe ser definido de alguna manera. En realidad, todo lo que se usa para traducir el término Elohim no es más que un atributo de sus funciones. Bueno, Miguel de Unamuno, profesor de filología clásica y también decano de la Universidad de Salamanca, en un libro muy interesante suyo, al hablar del término theoi, dice que originalmente theoi era un atributo y que solo después se convirtió en un sustantivo. Y él escribe sobre cuando los racionalistas fundamentaron el término Dios, es decir, theos, que propiamente es un adjetivo, una cualidad predicada de cada uno de los dioses. Es decir, theos no es un sustantivo que significa Dios. Se convirtió en un sustantivo, Dios, entonces, en lo que respecta a la Biblia, con la Vulgata de Jerónimo, quien lo tradujo como Deus, y luego, a este término, Deus, se le atribuyó todo ese conjunto de significados que conocemos y que son parte de la tradición teológica, en particular, la tradición teológica cristiana. Bueno, él dice que, por lo tanto, posteriormente añadieron el artículo y formaron el Dios. Pero, originalmente, era un atributo, o más bien, era en realidad un adjetivo que indicaba una función de los que estaban allí. Bueno, el término theos tiene orígenes indoeuropeos, y vamos a verlo en el Diccionario de Lenguas Indoeuropeas, donde el término se remonta a la raíz indoeuropea Theoho, lo cual indica el acto de ir rápidamente hacia la luz, lanzarse alto, volar, correr, y se atribuía, por ejemplo, a las estrellas. Este es un diccionario de etimología indoeuropea. ¿qué dice Platón otra vez? Platón dice que las estrellas originalmente eran llamadas theoi. ¿Por qué? Porque siempre las veían impulsadas por un movimiento continuo y muy rápido, y las llamaron dioses debido a su naturaleza de correr, y el verbo del que deriva el término theoi es thein. Ahora, pensemos en lo interesante que es este aspecto. Lo vimos antes en el Diccionario de Etimología Indoeuropea, este significado de volar hacia arriba, lanzarse hacia la luz. Y aquí tenemos el término theoi, que era un identificador para las estrellas, es decir, para esto, su movimiento en los cielos, y luego se pasó a indicar individuos, pero para indicar su función, como nos contó Miguel de Unamuno. Es decir, ¿cuál era la función que los antiguos veían en estos individuos para llegar al punto de llamarlos y definirlos theoi? Evidentemente, tenía que ser la función que habían identificado previamente en las estrellas que vimos en el diccionario indoeuropeo, donde se dice que era la función de ir rápido en el cielo. Así que esto es realmente fascinante. Tenemos a los Elohim, que tienen a su cabeza a Elion, quien, entre otras cosas, se traduce como altísimo, pero no es un superlativo, mucho menos un superlativo absoluto. En hebreo significa exclusivamente lo que está arriba. Por lo tanto, traducirlo como altísimo ya significa inventar una traducción. Tenemos a los theoi encabezados por Zeus. Estos, tanto Elohim como theoi, entendidos como términos, indican funciones. Para Elohim es más difícil identificarlos. Para el término theoi, tenemos tanto una identificación de un diccionario como la de Platón, que indica este movimiento rápido en los cielos. Y por lo tanto, nos enfrentamos verdaderamente a una situación que nos hace pensar en una posibilidad de superposición. Adiós, gracias y hasta la próxima.